Havana, República de Cuba, entrevista exclusiva con el expresidente Leonel Fernández de la hermana República Dominicana, aprovechando este encuentro internacional que tiene como sede la capital de esta no menos hermana república. Bienvenido al programa, señor expresidente. Muchas gracias, Walter. De alguna manera sigue siendo presidente como todos los que han llegado a esa dignidad, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Gracias por invitarme a su programa. No, es un honor tenerlo aquí y no es protocolo. Realmente lo hemos seguido con mucha atención a través de su mandato y su gestión. Y como usted es figura consular en todos los eventos internacionales, quisiéramos que nos diera un panorama desde su privilegiado punto de vista de cómo está viendo este momento aparentemente mágico de la patria grande latinoamericana y caribeña. Bueno, creo que cosas muy interesantes están ocurriendo. Pienso que el encuentro que estamos celebrando aquí en Cuba, esta tercera conferencia por el equilibrio de los pueblos, y que se lleva a cabo justamente con motivo del 160 aniversario del natalicio de José Martí, es sumamente importante porque atrae a una serie de figuras del mundo académico, del mundo intelectual, del mundo político, etcétera, que en torno al pensamiento martiano tratan de establecer nuevas claves de interpretación del mundo contemporáneo y sobre esa base cómo incidir para que sea un mundo más plural, más abierto y más incluyente. Entonces creo que esta conferencia sirve mucho a eso y en paralelo se lleva a cabo también una nueva reunión del CELAC en Santiago de Chile, una nueva organización que abarca a todos los pueblos de América Latina y del Caribe. 33 naciones forman parte del CELAC. Por cierto, una organización que nació en Caracas en diciembre del año 2011, ahora la presidencia de la Troika la tendrá Cuba, pero lo más importante, Walter, aquí es que ya disponemos por vez primera de una estructura organizacional de carácter hemisférico para abordar los temas del diálogo político, la cooperación, la solidaridad dentro de una perspectiva latinoamericana. Por tanto, creo que en estos momentos la convergencia de estos dos grandes eventos, esta conferencia aquí en La Habana y el CELAC, pues apuntan en la dirección de tener una América Latina unida, una América Latina que comparte una perspectiva de los problemas globales y de los problemas regionales. No deja de ser muy interesante lo que usted subraya, porque décadas atrás hubiéramos estado en los polos opuestos, señalando una y otra capital, ¿no? Así es. Y ahora estamos en un camino de integración sano, moderno, amplio, claro, sin esquemas negativos, ¿no? Claro, por decirlo, porque los esquemas de alguna manera son necesarios para entender el macro y el micro, ¿no? ¿Qué experiencia extrapola usted ahora que mencionaba la reunión de Santiago, de esto que ha ocurrido allí? Mire, yo creo que lo más importante es el hecho de que exista una voluntad de diálogo entre los jefes de Estado y de gobierno de la región en torno a una agenda de desarrollo compartida y donde se da la cooperación y la solidaridad. Cuando hablamos de integración, estamos hablando de integración económica, de integración comercial, integración financiera, integración energética. Estamos hablando de que ya hay empresas de América Latina que participan de lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructuras. Pero infraestructuras quiere decir carreteras, quiere decir puentes, quiere decir puertos, aeropuertos. En fin, yo pienso que por vez primera se ha dado un conjunto de factores en nuestra historia contemporánea donde podemos perfectamente acceder a estos bienes comunes compartidos sin que eso represente que vaya nada en detrimento de ninguno de los países proveedores de estos servicios, pero sí en condiciones ventajosas, sí en condiciones concesionales y de solidaridad a aquellos pueblos que carecen de eso y que por otra vía resultaría sumamente oneroso. De manera que América Latina está demostrando que existen mecanismos extramercado de solidaridad y de cooperación que aceleran el desarrollo sobre la base de la cooperación sur-sur. Yo creo que esto es lo más importante, la estabilidad política, promoción de políticas sociales, fomento al desarrollo de las infraestructuras en base a un criterio de integración que quiere decir solidaridad, que quiere decir políticas de extramercado por parte de los líderes de los países de la región. Yo creo que cuando usted enfatiza el concepto solidaridad, parece que es el signo de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? De alguna manera da la sensación de que al fin la patria grande latinoamericana y caribeña
ha vuelto sobre sí misma, en lugar de buscar miradas para triangular en centros geopolíticos de poder, claro, y nos damos cuenta del potencial que tenemos y cómo podemos hacer sinergia, ¿no? Sí. Comparto eso, es el signo de los tiempos de nuestra patria grande de América Latina, pero no a nivel mundial. No, en absoluto. A nivel mundial todavía prevalecen otros valores y otros criterios, al revés. De la solidaridad latinoamericana encontramos en oposición a esa especulación financiera que se lleva a cabo a nivel global, y que lo que procura justamente es generar una rentabilidad a un grupo pequeño en detrimento o en desventaja de las grandes mayorías a nivel mundial. Por tanto, yo creo que aquí hay una escisión muy clara de dos conceptos y dos valores: solidaridad por un lado, especulación, economía de casino por el otro, y yo pienso que la humanidad lo que reclama, lo que necesita, lo que requiere, son estos valores que estamos promoviendo en América Latina y que estamos practicando en América Latina, de una integración incluyente para acelerar el proceso de desarrollo sostenible. No sé, suena muy romántico o nostálgico lo que voy a decir, pero todos hemos militado en nuestra etapa de estudiantes. Yo lo hice después de dejar la academia militar. Usted ha sido líder en todo caso, en todos los trayectos de esa etapa de formación, pero en la etapa en que soñábamos con una integración que ahora parece que va tomando fuerza y carne el concepto, ¿no? Vemos las grandes transnacionales peleándose por segmentos de mercados, como usted bien lo dice, a escala planetaria, en un mundo globalizado, y aquí parece que hay un renacer del sentimiento solidario de patria grande. Esa consigna de solidaridad que parecía una ingenuidad en el lenguaje neoliberal, de alguna manera está rompiendo esquemas acá, ¿o me equivoco? Usted viene de ponerle el termómetro. Está rompiendo esquemas, pero se ha logrado en el tiempo y sobre la base, yo diría, de prácticas, de ejemplos conductuales que ya la gente percibe de que se trata no de pura retórica, sino de algo real. Por ejemplo, hay que reconocer que Cuba siempre ha sido un país solidario. A pesar de sus limitaciones, de precariedades, Cuba siempre ha estado presente a nivel internacional. Si se trata, por ejemplo, de estudiantes de medicina, de países de América Latina y hasta fuera del continente, han venido de África, pues Cuba ha abierto sus puertas para la formación de médicos de todos esos países. Hoy día hay una presencia de médicos cubanos en Haití, sumamente importante. El caso de Venezuela, por ejemplo, yo pienso que hay que reconocer siempre el papel del comandante Hugo Chávez con el programa de Petrocaribe, para citar uno. No es que Venezuela esté regalando su petróleo, eso sería indigno de los pueblos que la reciban. Lo que Venezuela ha hecho es crear un programa solidario, generoso, donde resulte posible a los países que tienen una importación neta de petróleo el poder acceder en condiciones ventajosas. Usted paga un porcentaje de la factura, se difiere el pago de la otra, siempre hay que pagar, y hay que pagar con un interés, pero siempre por debajo de la tasa de mercado. Para Venezuela significa un ahorro a largo plazo, para nosotros la solución de un problema de corto plazo. Es decir, hay una ayuda mutua, esto es de beneficio mutuo, pero Venezuela con su actitud ha contribuido a que nuestras economías, en un momento en que ha habido una crisis energética mundial, el alza de los precios llegó en un momento dado, como usted recuerda, a cerca de $150 el barril, habría significado el colapso de nuestras economías. El que el comandante Chávez haya intervenido para desinteresadamente desde el punto de vista político, porque a un país como la República Dominicana nunca nos impusieron condiciones para nada. El que se haya hecho así, con desinterés, con generosidad, con espíritu solidario, va marcando un nuevo paradigma, una nueva pauta conductual a nivel internacional de lo que son los países de América Latina y el Caribe. Y yo creo que eso se puede extrapolar al resto del mundo y hacer ver que sí, que otra globalización es posible, que no tiene que ser sobre la base de una acumulación y de una exclusión que va en detrimento del progreso, de la prosperidad de los pueblos del mundo. De manera que creo que esa es la gran lección que se está construyendo desde una praxis en América Latina, sobre la base de un ejemplo en el tiempo. Yo he mencionado Cuba, he mencionado Venezuela, pero igual otros países que comparten sus experiencias, sus mejores prácticas. El caso de Chile, el caso de Brasil, por ejemplo, tanto con el presidente Lula como con la presidenta Dilma, pues hay todo esto, hay una actitud hoy día de cooperación. El problema de mi vecino es mi problema y quiero contribuir a solucionarlo, y yo pienso que el sueño bolivariano, el sueño martiano, el ostosiano, el de todos los grandes líderes fundadores de nuestras patrias del siglo XIX, pues yo pienso que ya se está gestando, se está cristalizando ese sueño en toda América Latina y el Caribe. Nosotros recibimos un caudal informativo impresionante todos los días y de alguna manera seleccionamos, jerarquizamos, presentamos
Pero uno ve el drama que están pasando los países que antes nos miraban un poco por encima del hombro, ¿no? ¿A qué atribuye usted este cambio de paradigmas? Bueno, al hecho de que, sin duda alguna, sobre todo en la última década, América Latina y el Caribe se han posicionado en el ámbito de la política mundial. Observe, Walter, que ya incluso en el G20 hay 3 países de América Latina: México, Brasil y Argentina, porque todos tienen ya un Producto Interno Bruto anual por encima de $1 trillón. Eso en América Latina es sin precedentes. Brasil es un país que tiene un PIB anual por encima de $2 trillones. Por tanto, es una potencia económica emergente. Y hoy el peso de los países en el ámbito de la geopolítica mundial se mide en función de su Producto Interno Bruto. Entonces, que tener 3 países que estén en el G20, pues para América Latina representa mucho. Por tanto, hay un reposicionamiento a ese nivel. Por otro lado, América Latina, sobre todo el sur de América Latina, hoy día es menos dependiente de América del Norte y es menos dependiente de Europa, y ha construido nuevas alianzas estratégicas internacionales y tiene nuevos socios comerciales, y por lo tanto se ha hecho más independiente y más plural en lo que es su posicionamiento estratégico internacional. Y creo que todo eso ha contribuido a que sin duda alguna hay un nuevo perfil y una nueva manera de mirar a América Latina y el Caribe, que emerge con su propia concepción y su propia sensibilidad de los problemas nacionales, regionales y globales. Bueno, mi tenida indica que estamos haciendo mucho trabajo de campo. De hecho llegamos a tiempo, pero con la esperanza de poder llegar antes que usted. Y su participación en este evento internacional que tiene lugar ahora en La Habana. Cuéntenos, ¿cómo ha puesto usted, con su experiencia política y de mandatario, el termómetro a este evento? Que nos parece otra ruptura de paradigmas, ¿no? Mire, yo he venido aquí a presentar una ponencia de lo que considero es un tema álgido de la situación mundial, con respecto a la crisis económica mundial. Que lo que hemos visto es que ha evolucionado por etapas, partiendo de lo que se ha considerado la burbuja del mercado inmobiliario hipotecario de Estados Unidos. Ese es el origen inmediato, la causa inmediata de lo actual. Eso ha evolucionado hacia un tema de crisis financiera, en primer lugar, de una crisis financiera a una crisis económica, porque ha afectado el comercio internacional, exportaciones e importaciones, una reducción de los ingresos fiscales de los estados y por consiguiente una reducción en la inversión pública. Y en el momento en que nos encontramos ahora en una cuarta fase, la crisis del euro, por ejemplo, la recesión económica en Europa y la recomposición electoral y las protestas sociales que han planteado un problema de ingobernabilidad democrática en Europa. Y eso es interesante porque comentaba en la ponencia que a finales de los años 70, la Comisión Trilateral, que usted tanto también conoce, lo ha comentado en su programa. Su ponencia resultó muy interesante. Yo quisiera que usted abundara sobre ella, ya que la está tocando, ¿no? Bueno, en los años 70 se publicó un texto comisionado por esta Comisión Trilateral a figuras como Michel Crozier, un gran intelectual académico francés que fue el creador del Consejo Nacional de Investigación Científica en Francia, como Samuel Huntington, reconocido politólogo, sobre todo por sus aportes a la comprensión de lo que es la problemática internacional contemporánea, post-Guerra Fría. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con su perspectiva, pero hay una tesis sobre crisis de civilización, por ejemplo. Y otro japonés, Haji Watanuki, destacado intelectual japonés, y la idea era estudiar cómo la crisis fiscal de los años 70 representaba una amenaza a la gobernabilidad democrática de los países industriales desarrollados. Y obviamente parece como una especie de exageración plantear crisis de gobernabilidad democrática en países capitalistas desarrollados en los años 70. ¿Cómo es posible que se estuviera hablando de eso donde siempre ha habido estabilidad política por el hecho de la existencia del estado de bienestar, el welfare state? Incluso nosotros en América Latina nos apropiamos del término, porque la transición democrática latinoamericana se dio en el marco de una crisis económica, la deuda perdida de los años 80. Hubo la transición de regímenes autoritarios a gobiernos civiles electos, que llamamos democracia, pero la incapacidad para enfrentar las demandas sociales y los temas económicos, pues generó el tema de la amenaza a la gobernabilidad democrática en América Latina. Bueno, pero resulta que ahora, empezando esta segunda década del siglo XXI, aquel pronóstico de Huntington y de Crozier, de Watanuki, viene a darse.
porque cuando ha habido protestas como consecuencia de la crisis en 80 países, en 5 continentes y en más de 900 ciudades, obviamente que hay un malestar social y un malestar político. 20 gobiernos han caído en Europa de signos distintos como consecuencia del impacto de la crisis económica y social que se ha generado. Puede haber en un momento dado un gobernante de corte socialdemócrata y de repente ganan los conservadores, o haber un conservador en el poder y ganar socialdemócratas, o ganar un independiente. Y por tanto ha habido una reconfiguración del mapa electoral donde 20 gobiernos han perdido como consecuencia directa e inmediata del impacto de la crisis. Pero cuando hablamos de las protestas sociales, enfrentando la austeridad, los recortes a la inversión en educación, a la sanidad, el problema de las pensiones, eso que llaman ahora en un lenguaje eufemístico flexibilización de los mercados laborales, que no es otra cosa que la pérdida de derechos de los trabajadores, pues todo eso ha provocado ciertamente un problema de ingobernabilidad democrática en Europa y empezó a gestarse en los Estados Unidos. No cobró fuerza porque en Estados Unidos, a diferencia de Europa, donde se han aplicado políticas de austeridad, ha habido políticas de estímulo al gasto. Y como consecuencia de eso no hay recesión en la economía norteamericana. Pero están volando al borde de la velocidad de pérdida. Al borde. Ahora, el hecho de que no estuvieran justamente en austeridad, sino que están bordando entre el 1,8 y 2 puntos por ciento del PIB, permitió la reelección de Obama. Obama escapa la derrota electoral porque la economía norteamericana no ha caído en recesión fruto de aplicación de políticas de austeridad. Pero en Europa, sin duda alguna, la situación es inestable, es preocupante porque hay una incertidumbre respecto de qué va a ocurrir. Y aquí el tema es, ¿qué priorizamos para salir de la crisis? ¿Pagar a los bancos o mejorar la calidad de vida de la gente? Europa ha optado por priorizar el pago a los bancos. Me ahorró la siguiente pregunta, estaba pensando en Grecia, por ejemplo. Ahí está. Desarrolle eso, nos parece muy importante desde su punto de vista académico. Bueno, lo de Grecia es lo mismo, sin duda alguna que Grecia incurrió en errores, en el sentido de tener una deuda insostenible con respecto a su Producto Interno Bruto. Pero ¿cuál ha sido la reacción del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de Bruselas, de la Unión Europea, de cómo resolver la crisis griega? Entonces la crisis griega la quieren resolver aplicando severas políticas de austeridad, recortes al gasto, recortes a educación, recortes a la salud, desempleo creciente. Frente a eso se da la inconformidad ciudadana y de la inconformidad a una política contestataria de toma de las calles, construcción de barricadas. ¿Cómo un país que está en barricadas puede entonces enfrentar un problema de crisis que excede en términos proporcionales a su Producto Interno Bruto? Imposible. Hay lecciones aprendidas. En los años 80 en América Latina teníamos un problema de deuda que era insostenible. ¿América Latina pudo pagar esa deuda? No, se tuvo que reestructurar la deuda. Y vino el plan Baker, por ejemplo, de cómo gerenciar el tema de la deuda. Porque incluso los acreedores nunca están pensando que le van a pagar la deuda. Los acreedores lo que quieren es que haya certidumbre en los mercados para ellos seguir prestando y que les paguen a un ritmo donde haya un mecanismo de compensación. Porque si los pueblos pagan toda la deuda, se acabó el negocio. Entonces yo no quiero que usted me pague la deuda, yo lo que quiero es que gerenciemos la deuda. Pero por esa vía llegamos a tener países rehenes prácticamente. Absolutamente, pero digamos en los mercados internacionales de capital se llegó a entender que no había manera de que esa deuda fuera pagada. Fidel lo dijo aquí en los años 80, en un gran evento que se realizó, en lugar de deuda externa habló de deuda eterna. Iba a ser una deuda eterna, no había manera de enfrentar eso. Se comprendió, se reestructuró la deuda y se establecieron plazos más amplios para cubrir eso, reducción de tasas de interés, y en fin, bueno, se buscó. Y en algunos casos condonación parcial de la deuda. Renegociación con el Club de París, renegociación con el Club de Londres, el propio Fondo Monetario Internacional con algunas políticas con condicionalidades, pero el tema se resolvió. En América Latina hoy día no se habla de problema de deuda, porque se está gerenciando. En América Latina no hay crisis financiera, ningún banco quebró en América Latina. Este impacto no generó la quiebra de ninguna institución financiera en la región. Ha ocurrido en Europa, ha ocurrido en los Estados Unidos. Entonces, en el caso griego, aplicar políticas de austeridad a la solución de una crisis quiere decir que se está priorizando el pago a los bancos al bienestar de la gente. ¿Y cómo reacciona la gente? Con ira, con indignación, toma las calles
y se convierte en un problema político y por tanto en un tema de círculo vicioso de incapacidad para resolver la crisis. Pero ¿a qué atribuye usted, y no quiero perder el hilo, pero sí, cómo es que, viendo el macro de lejos, sin entrar al micro, que es la cotidianidad dramática que están viviendo las clases pasivas, los estudiantes que con un diploma bajo el brazo no encuentran trabajo, claro, ni van a encontrar, y los que se dan cuenta que cada vez tienen más recortes en educación, en salud, en todo lo que parecían derechos adquiridos? ¿Cómo es posible que esa miopía no llegue a los altos niveles de conducción y sigan por la ortodoxia económica? Bueno, o sí, economicista, ¿no? Yo creo que aquí, Walter, hay que diferenciar entre los actores políticos y lo que está ocurriendo en términos de las instituciones de una hegemonía financiera en la economía global. Porque he sentido que los políticos, los actores políticos de distintos signos ideológicos han recibido el castigo de los ciudadanos en las urnas. Pero resulta que esos actores políticos se han convertido en rehenes de ese capital financiero global, que si no se hace lo que ellos dicen, la situación se pone peor. Y aún haciéndolo, a veces se imponen a través de las agencias calificadoras de riesgo, a través de los medios de comunicación especializados, medidas que tornan más difícil la solución final de la crisis. Si a usted, por ejemplo, le dice, mire, en efecto, su deuda es muy alta, hay que hacer recortes para disminuir el déficit fiscal. Bueno, lo hago, pero resulta entonces que aparece Fitch y dice, vamos a degradar de A a B más, y eso dispara la tasa de interés de la deuda. Que le hace un agujero económico al país, sin eufemismo, le hace un agujero. Así es. Entonces, de gran calibre. Los líderes políticos incluso hacen esfuerzos por someterse a lo que le exigen en el plano internacional. Y aún así, dicen, los mercados reaccionan en forma adversa. Entonces de ahí viene la tesis central de la argumentación aquí en La Habana, que es que hemos hecho un cambio de paradigma de los golpes de Estado a los golpes de mercado. Hoy día son golpes de mercado los que existen y los que están poniendo a gobiernos de rodillas en todas partes del mundo, porque quien manda hoy día no son los estados nacionales, por lo menos en Europa no son los estados nacionales, están mandando los mercados financieros. Y la clase política que se creía interlocutora válida está resultando la piedra de tranca entre la realidad cruel del mercado y el protagonismo que asume el pueblo, ¿no? Así es, así es. Y de ahí la idea de ir de los mercados a la política de nuevo. E ir a la política significa reforzar los estados nacionales, dentro de un marco de lo global, pero reforzar los estados nacionales. Y los estados nacionales nos llevan eventuales rivalidades que en otros tiempos hubieran sido guerras por mercados, sí, o sin decir que ese era el pretexto. Ese es el principio del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, guerras de rapiña por acceso a mercados. Eso ya. Pero en el día de hoy existen organismos supranacionales, en este caso Unión Europea. Y la Unión Europea tiene directivas, ¿no?, que se aplican a los diferentes estados que lo han asumido, pero aquí el problema está en que el ciudadano entiende que ese organismo supranacional interviene mucho en su cotidianeidad y por tanto la gente reivindica un espacio soberano propio de cada país. Y fíjense los movimientos secesionistas que se están dando en Europa. Además de un fenómeno de globalización de la información, donde la gente parece asumir protagonismo, incluso aunque los medios no le pertenezcan, de alguna manera lo manifiesta. Así es. Pero esto, cuando yo digo el retorno a la política, y eso es muy importante. El retorno a la política, los mercados no pueden dominar, es la política. Y la política pasa por los estados. ¿Y cómo los estados pueden restablecer su autoridad? Primero entendiendo que los mercados no se autorregulan. Tiene que haber regulación. Es la primera gran mentira del neoliberalismo. Así es, los mercados no se autorregulan, nadie se autorregula. Tiene que haber regulación. ¿Y quién impone la regulación? El Estado. Tiene que ser el Estado. Permítame hacer una pausa aquí para no perder la densidad conceptual que le caracteriza y la fluidez con que se está manejando esto. Vamos a hacer un breve corte y volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo directamente desde La Habana, Cuba, con nuestro distinguido invitado. Telesur te brinda los detalles de las elecciones en Ecuador al descargar desde tu dispositivo móvil la aplicación Ecuador Decide. Desde cualquier lugar del mundo te ofrecemos acceso a noticias, videos y resultados en tiempo real. Sigue desde tu móvil el proceso electoral ecuatoriano. Usted nos acompaña. Ecuador Decide. Toda la información sobre la crisis que afrontan los estadounidenses.
Una realidad contada por sus propios protagonistas. Conducido por Aurora Samperio. USA de verdad. Nueva temporada. Todos los lunes. Solo por Telesur. Alrededor de América Latina y el mundo, Telesur se ha dado a la tarea de construir espacios de comunicación para fortalecer y promover la integración de los pueblos, propiciando la igualdad, el respeto por los derechos humanos y la justicia social. Con la más extensa red de corresponsales del continente y un amplio equipo de profesionales del periodismo, Telesur refleja la realidad de nuestros pueblos. Facilitamos la democratización de la información como un derecho irrenunciable. Telesur, nuestro norte es el sur. Venezuela en cifras. Mientras en los países desarrollados de Europa la crisis parece no tener fin, Venezuela destaca en el mundo con un nuevo modelo económico. El socialismo del siglo XXI busca dignificar al pueblo venezolano y empoderar a los ciudadanos como nunca antes. Así lo demuestran los más de 2.000 consejos comunales que permiten la consolidación del poder popular. De acuerdo a los últimos datos, la economía de Venezuela creció un 5.5% en 2012. Entre 2001 y 2011, la pobreza extrema bajó del 11.36% al 6.97%. En el mismo periodo, los no pobres pasaron del 67 al 75% de la población. La Organización de Naciones Unidas ha reconocido que el modelo socialista venezolano es un ejemplo en el cumplimiento de los objetivos del milenio, como la reducción de la pobreza, el hambre y la mortalidad infantil. Venezuela en cifras. Con los acontecimientos en pleno desarrollo, directamente desde un monumento de la hotelería mundial, que es una referencia histórica por todo lo que ha pasado aquí, no porque Tony, que es otra institución, que es un general de la hotelería, nos haya brindado esta estupenda oportunidad, porque además Tony es un general de verdad, sí, sí, es un caso único. Así es. Pero por aquí han pasado desde Churchill hasta Johnny Weissmuller cuando era el famoso Tarzán, y usted ha pasado a formar parte de la galería de los personajes célebres que están allí en la galería fotográfica, ¿no? Y si no ha llegado, está por llegar el momento, ya nos dijeron algo así, pero volviendo a la realidad cruel que nos toca difundir todos los días a través de los satélites. Huntington, por ejemplo, que tocaba usted muy oportunamente en el primer segmento. Huntington habla de choque de civilizaciones y nosotros pensamos, y lo hemos verbalizado muchas veces sin pretender ser originales en el enfoque, que lo que ha pasado con Huntington es que parece una profecía autocumplida, porque el choque de civilizaciones es el reacomodo de los grandes imperios que ahora no se permiten de hacer las guerras que hacían antes. Usted citaba la Primera Guerra Mundial, porque no pueden, pero de alguna manera van al asalto de posiciones, de grupos de poder, de instancias, de capacidad económica de hacer las guerras, ¿no? Claro. Huntington parece o no una profecía autocumplida a la vista de lo que estamos viendo, y el reacomodo, la búsqueda de los países musulmanes o árabes, porque hay musulmanes que no son árabes como los persas, pero tienen petróleo y gas, pero como decimos nosotros, en la cultura del perro caliente y la hamburguesa los engloban a todos, ¿no? Y olvidan miles de años de cultura. ¿No le parece que hay algo de profecía autocumplida? Yo pienso que al término de la Guerra Fría nos hemos encontrado con la ausencia de un nuevo paradigma teórico que puede explicar los fenómenos mundiales. En el mundo post-Segunda Guerra Mundial, en el marco de la Guerra Fría, se daba la bipolaridad, que no era solamente una competencia y una rivalidad entre superpotencias, sino que eran, digamos, dos prismas ideológicos distintos. El marxismo brindaba una cosmovisión y a través de eso usted podría interpretar los problemas mundiales. Y había también diversas concepciones teóricas dentro del mundo occidental que le permitían tener una intelección de lo que pasaba en el mundo. Al terminar la Guerra Fría, esa visión de bipolaridad se rompe
y entonces ya como que no tenemos herramientas analíticas, ¿no?, para interpretar el mundo que se está construyendo. Se perdieron los reflejos condicionados que había para ese esquema de mundo. Eso ¿no? eso es. Nos quedamos hasta sin los reflejos. Nos quedamos hasta sin los reflejos, porque ya no podíamos seguir explicando el mundo que emergía con las herramientas del pasado. El mundo de la posguerra fría difiere significativamente de lo que se dio en el mundo post-1945 en adelante. Y en eso surge entonces dos filósofos teóricos que intentan, desde un punto de vista teórico conceptual, explicarlo. Uno es Samuel Huntington, ¿verdad?, y el otro es Francis Fukuyama, con su el fin de la historia. Exacto. Eso fue un bombazo. Fue truculento, ¿no? Truculento, y por supuesto él mismo ha renunciado a su tesis porque ha hablado del retorno de la historia en un trabajo posterior. Pero lo de Huntington, que de alguna manera se relaciona con algo que Kissinger venía planteando en su libro sobre diplomacia. La parte final es justamente cómo se va a rearticular el mundo de la posguerra fría. Plantea el tema de las civilizaciones. Entonces habla del Islam, de China, de Japón, del mundo hindú, el mundo occidental. Y lo que habrá como elemento conflictual será este choque entre distintas civilizaciones. Lo plantea como tesis y por supuesto en principio no encuentra mucho eco hasta que viene el 11 de septiembre. Yo creo que lo que le da alguna fuerza a la tesis de Huntington es lo ocurrido a partir del 11 de septiembre y la reacción que se produce dentro de Estados Unidos al Islam, sobre todo a lo que llaman el fundamentalismo islámico radical, en el caso de Irak y en el caso de Afganistán. Eso lo colocó en un primer plano. Y desde entonces, por supuesto, y por los elementos de crisis que han surgido en el mundo islámico, ocupa como un lugar central en el análisis de los problemas mundiales. Pero en forma colateral al choque que se ha dado por el terrorismo global generado por Al-Qaeda, que eso no es todo el Islam, ¿verdad?, de manera colateral, el elemento que ha resultado definitorio en estas primeras 2 décadas del siglo XXI ha sido la crisis financiera y económica global. Pero Al-Qaeda era muy bueno y era subvencionable cuando se le podía usar en algún segmento de su composición para sacar a los exsoviéticos de Afganistán. Así es. Es decir, se está jugando a la profecía autocumplida. Claro. ¿O me equivoco? No, totalmente. Y ahí vienen los monstruos, el terrorista número 1, el más buscado, vienen de ese semillero que fue subvencionado. Esa es la historia. Y Saddam Hussein fue aliado del mundo occidental en la guerra con Irán. Así es. ¿Sí? Y entonces él mismo creyó, como somos amigos, puedo seguir hasta Kuwait. Claro. Se equivocó. Cuando conversa con la embajadora de los Estados Unidos y le informa que al terminar la guerra con Irán van a seguir a Kuwait para que le cubra el costo de la guerra, no encuentra ninguna objeción, porque hasta ese momento no había habido ninguna diferencia fundamental. Antes el gendarme necesario que mantenía el Golfo en orden era el Shah. Exactamente. Desaparece el Shah, necesitan a Saddam Hussein para nivelar. Exacto. Pero esta embajadora, que ni siquiera era estadounidense de nacimiento, era canadiense nacionalizada. Sí, y ya era raro que una mujer fuera embajadora en un país árabe, ¿no? Claro. Y le dice, la frase que se filtró fue casi textual: si ustedes tienen un problema con Kuwait, lo consideraremos un asunto entre árabes. Así un es. poco primitiva la respuesta, pero Saddam Hussein se la compró completa. Entendió que le habían dado luz verde. Claro. Y ya no era un problema ideológico con una superpotencia rival, era un tema de carácter regional. Se va contra Kuwait y ese pasa a ser el malo de la película. Exactamente. Pero y después viene aquella dama llorando en las Naciones Unidas, sacan a los niños de la incubadora y los tiran en el piso, y era la hija del embajador y nunca había sido enfermera. Fue un gran teatro mediático, ¿no? Claro. Lo que siempre decimos, 2 teatros de operaciones, la realidad y la versión mediática. Claro. Por ahí hay que reconocer que Bush padre, sin embargo, actuó con sentido de estadista. Porque Bush padre vivió una guerra, ¿no? Y además fue jefe de la CIA y fue embajador en China, o sea, tenía una larga experiencia como estadista. El hijo lo que hizo, disfrazarse de piloto en el portaaviones, tarea cumplida, pero apuntando hacia el mar, porque California estaba ahí mismo, ¿no? Claro. Podía haber llegado en un helicóptero y de traje y corbata. Pero Bush padre entendió la naturaleza del conflicto en aquel momento. Eso es de lo que se trata es el retiro de Saddam Hussein de Kuwait, y que no es una amenaza para el acceso al petróleo de los Estados Unidos en la zona. Eso se entiende como la defensa de un interés nacional. Bien, Bush hijo es que no entiende. El ataque terrorista a los Estados Unidos viene de Al-Qaeda,
que está en consonancia con el talibán en Afganistán. No había por qué atacar a Irak, no era necesario. El tema era Al-Qaeda. Y el mundo entero entendía que si su país había sido afectado por ataques terroristas, era legítimo que se diera una defensa. Cualquier país del mundo lo hace. Extender la guerra, sin embargo, a Irak, eso no. Y sobre todo sobre la base de encontrar armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, mucho menos. Y generó un problema de desbalance geopolítico en la zona, a lo que usted hace referencia. Y es ese desbalance en la zona lo que está explicando hoy día lo que ocurre en esa zona del mundo de inestabilidad crónica en estos momentos y que puede resultar perjudicial al propio interés norteamericano. Entonces, promover, por ejemplo, el cambio de regímenes autoritarios a presuntos regímenes democráticos para que caigan en manos de los hermanos musulmanes no parece la mejor política del mundo. Y cuando yo estuve en Irak en tiempos de Saddam Hussein y cuando la guerra que se había estancado porque ya no tenía más nada que tirarle a los iraníes, no había manera de derrotarlo, pero todavía había chiitas al sur, sunitas en el centro, que eran los de la tribu de Saddam Hussein, y kurdos al norte. Ahora los kurdos son un problema brutal como el de los palestinos, pero ligado en 3-4 países, y no hay manera de estabilizar nada, además que lo arruinaron con los proyectiles de uranio empobrecido, es decir, Claro. es una cosa y esa es una de las debilidades de la tesis de Huntington, porque no se da cuenta que dentro del mundo islam no es el mundo islam nada más. Están los chiitas, y están los sunitas, y están los kurdos, y conviven con ellos los cristianos maronitas. Es una cosa mucho más compleja, porque usted toma el caso de Siria actualmente, y es una lucha interna de alawitas contra otras etnias, ¿no? Y contra otras manifestaciones religiosas que existen. Y usted diría, bueno, son expresiones distintas del Islam. Por tanto, el choque de civilizaciones incluso se da dentro de una misma civilización, sí, en distintas formas de expresión. Sí, señor. Por tanto, es un fenómeno mucho más complejo y donde el factor, diría, económico, ecológico y energético empiezan a jugar un papel que no fue previsto cuando esta tesis se elaboró. Pero además las transnacionales están actuando por cuenta propia. Pues si podemos pagar tanta publicidad, si podemos mover la economía cuando queremos y no queremos acudir mucho al armario, si podemos poner un presidente y quitarla, ¿por qué no actuar por cuenta propia? Claro. ¿Me equivoco o hay algo de eso? Hay algo de eso y de ahí la necesidad incluso entonces de que haya una reforma de Naciones Unidas. Ah, ese es La un reforma de temazo. Naciones Unidas. Ahí queremos su experiencia y su formación académica. Háblenos de eso. Bueno, yo creo que se requeriría con un mundo posguerra fría diferente al que teníamos al terminar la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de una reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Claro. Entonces ya hoy día algún país de América Latina tiene que estar ahí presente. Ya sabemos en quién estamos pensando, que es Brasil. Ahí está, el grande de la región, Claro. ¿verdad? El país económicamente más poderoso y por tanto el que tiene mayor liderazgo en estos momentos requeriría una presencia. Pero al mismo tiempo tiene que darse la presencia de otras potencias emergentes que tengan una mayor representación ahí. India. La India, por ejemplo. Entró China porque Claro, era China y sí, 1.300 millones en aquella época. Pero y se requiere India ya la ahora presencia sí. de la India. Así es. Pero por otra parte, usted tiene organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué razón todavía, 60 años después, el presidente del Banco Mundial siempre tenga que ser un ciudadano norteamericano? ¿Por qué razón el director general del Fondo Monetario Internacional inevitablemente tiene que ser un europeo? Cuando las políticas que adoptan afectan a los latinoamericanos y a los africanos y a los asiáticos. Por tanto, yo creo que llegó el momento de que hasta la dirección de esas instituciones puede estar en manos de líderes provenientes de países que no son los que tradicionalmente han gobernado. Detalles hasta de esa naturaleza son importantes en la reconfiguración del mundo moderno. Yo me voy a permitir una butada, ¿no? Usted tiene elaborado eso, no nos lo ha dicho, pero ¿qué haría usted? Yo intuyo que usted tiene una idea clara de eso. Con respecto a la reforma que deberíamos hacer para empezar en la ONU, por ejemplo. O las estructuras como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Mire, ahí viene... La señora Lagarde no está ahí por casualidad. Claro, y reemplazó a otro francés. Y además... Dominique Strauss-Kahn. Sí, O sea, y además... Se quedó entre los franceses. Pero Christine Lagarde además desde adolescente está formada en Estados Unidos, Sí. ¿no? Es una mujer brillante, Sí, hay que sin duda. reconocerle, es una mujer con unas condiciones excepcionales, pero no me refiero a ella como persona, sino al hecho de que siempre tiene que ser un europeo el que dirige el Fondo Monetario Internacional. No hay por qué. Ya eso puede tener una
expresión mucho más plural. Por eso aquí en Cuba estamos hablando por el equilibrio del mundo. Eso requiere mayor equilibrio. Eso parece un título circunstancial, pero acá hay mucho más estructura sólida, conceptual, de fondo. No es por casualidad que esta conferencia es del equilibrio del mundo. Claro, cuando estamos hablando de esa reforma de Naciones Unidas y de que pueda haber un recambio en la dirección de estas instituciones, eso es el equilibrio del mundo. De eso es que estamos hablando. Ahora, usted me pregunta cómo proceder, cómo actuar para alcanzar estos cambios y estas reformas. Yo creo que a América Latina se le ofrece en estos momentos una oportunidad de oro a través de CELAC. Ya no hablemos individualmente, ya no está hablando México solo, ya no habla Venezuela sola. Dentro de CELAC, lo que se espera ahora es que podamos articular una propuesta latinoamericana de cómo debe ser el cambio a nivel global y de manera específica en el marco de Naciones Unidas. Yo creo que sería un aporte fantástico, extraordinario, que desde el seno de CELAC hay una propuesta de reforma de todo el sistema de Bretton Woods, empezando por Naciones Unidas. Bretton Woods suena a naftalina, ¿no? Ya suena, eso es antropológico. Pero todavía estamos en eso. Todavía estamos ahí. Entonces, ¿qué ha planteado usted ahí? Ahí yo creo eso, el que se puede crear una red dentro de CELAC, instituciones académicas, centros de pensamiento, se unifique esto y una propuesta latinoamericanista de cambio global en el marco de estas instituciones. Y parecería que estamos logrando la vieja vocación de unidad y hacernos sentir como bloque, ¿no? Parecería. Sí, y además entramos en el G77 más China. De repente usted tiene casi la mitad de los votos ahí. Es que además las antípodas ahora tienen un peso específico que ponen a temblar al universo cercano que siempre veíamos como la referencia, ¿no? Y por supuesto, ya no es atlantista la cosa. No se trata de imponer nada, porque Naciones Unidas es un espacio de diálogo político y hay que negociarlo y hay que buscar la manera. Lo que no se puede admitir ya es el estancamiento, que siga inerte, que no haya cambios, que todo permanezca tal cual cuando el mundo ha ido a una velocidad que trasciende ya instituciones creadas para otro tipo de mundo que ya no existe. Sí, la obsolescencia de esas instituciones es mucho mayor, se ha acelerado eso, ¿no? Claro. Sí, usted lo ha dicho perfectamente. Sí. Antes las instituciones estas parecían intocables y, bueno, tal vez mis hijos, pero acá en décadas cambia todo en este momento. Y ya la realidad ha desbordado esas instituciones. Por consiguiente, hacen de Naciones Unidas, que sigue siendo la institución de más prestigio y con mayor capacidad de convocatoria mundial, la tornan en una institución ineficiente. Y en el tiempo habría de perder confianza y credibilidad. Y el mundo necesita de Naciones Unidas en muchos aspectos. No tenemos sustituto para eso. No hay sustituto. Entonces hay que buscar la manera de adaptarla a las circunstancias del mundo contemporáneo. Pero el hecho de que del Consejo de Seguridad 10 sean rotativos y 5 sean permanentes, nos pone en un mundo donde 5 tienen derecho de veto y privilegio. Así es. ¿Cómo tocar ese tema? ¿Quién le pone ese cascabel? Yo pienso que ahí tiene que darse inevitablemente ese diálogo democrático, ese diálogo abierto, incluyente, porque este es el mundo de todos. Por el equilibrio del mundo se requiere que ese diálogo se produzca. Y por consiguiente sabemos que habrá resistencia, sabemos que habrá objeciones, pero hay que ser perseverante y persistente en la búsqueda de una solución que garantice la supervivencia de Naciones Unidas como la organización mundial que pueda contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo. Es lo deseable, suena muy lógico, pero nosotros recordamos, y siempre lo citamos, un general de 4 estrellas que además tiene muchos logros académicos en el campo civil de Estados Unidos, y que en determinado momento está declarando en un evento cultural y alguien tuvo la cortesía humanitaria de grabarlo y ponerlo en la red, y él dice, mire, estaba con un colega también oficial superior en la planta baja del Pentágono, y viene alguien y me dice, general, tiene 5 minutos, mire lo que viene de arriba. Arriba es el último piso, ¿no? Sí. El verdadero poder. Y dice, ¿qué pasa? Dice, mire, acá hay un plan que me tiene impresionado. Dice, ¿qué? Y bueno, parece que quieren cambiarle los gobiernos. Vamos a ir a la guerra con 7 estados árabes en 5 años. Dice, pero esto es un disparate. A ver, ¿y por qué es esto? Bueno, parece que nosotros somos el martillo y ellos son clavos. Pero además confunden, dentro del panorama musulmán, ponen a los persas, que no son árabes, aunque son musulmanes, ¿no? Sí. Y se va cumpliendo esta aventura de Francia ahora en el Mediterráneo Sur.
las aventuras de los que ha pasado en el Mediterráneo Oriental, uno tiene la sensación de que sí alguien quiere cambiar esto, porque detrás parecería que está, puede ser un lugar común, el petróleo o algo que puede desestabilizar todo el entramado económico. Claro, recursos naturales. El acceso a recursos naturales, que puede ser petróleo, otros minerales, al fin y al cabo que son de interés. Ahora en Malí hablan de uranio, oro y una cantidad de cosas más. Bueno, pues, exacto. ¿Usted palpa un cinismo de esa naturaleza? Porque este general se jugó la carrera diciendo eso, y es un hombre de lauros académicos civiles muy importante, ¿no? Sí, sin duda. Y Wesley Clark, si mal no recuerdo. Está el hecho de antiguas relaciones coloniales que existen y presencia todavía de una migración del país metrópolis en esos lugares que de alguna manera legitima, entre comillas, la presencia de tropas o acciones bélicas en esos países con la defensa de ese interés estratégico nacional que tienen esos países. Yo conocí Libia con el coronel Gaddafi hace años, y estábamos cenando en el Palacio Rey Idris con Ricardo Alarcón de Quesada, una figura muy conocida aquí, su distinguida esposa, que para descanse, y allí a 3 metros estaba el coronel Gaddafi, estaba la primera edición del Libro Verde, y uno veía que aquello iba para arriba, y de pronto, después que destruyen Libia, nos damos cuenta que era el país que tenía el mayor estándar de vida, el mayor desarrollo de África entera. ¿Cómo se justifican estas cosas? Sí. Naturalmente ahí siempre hubo un conflicto, ¿no?, con el mundo occidental y un país atomizado en tribus, ¿no? Atomizado en tribus y también formas autoritarias de poder donde generaba algunas dificultades internas, porque también hay que ver eso. Es verdad que en el mundo árabe ha habido formas autoritarias de poder, formas de exclusión que generan una insatisfacción, generan una inconformidad de parte de la población que quiere cambios en ese sentido. Y yo pienso que digamos, el respeto a la dignidad humana, el respeto a la libertad, son hoy día elementos claves en cualquier lugar del mundo. Y pienso que ahí, Walter, hay un elemento de carácter popular que ha contribuido a esas manifestaciones populares que vemos en todos los países del mundo árabe. Hoy día esa primavera árabe tiene un componente legítimo que nace del propio pueblo, porque en el fondo es aquello que siempre hemos visto, ¿no? Cuando los pueblos se sublevan, cuando los pueblos se alzan, es porque de alguna manera quieren expresar su rechazo al orden establecido. Los pueblos no siempre saben hacia dónde se va, lo que sí saben es lo que ya no quieren. Y obviamente que lo que se ha producido es un rechazo a lo que ha habido. Ahora bien, lo que viene no necesariamente va en sintonía con las aspiraciones que los pueblos tienen, porque se dan unas desviaciones y unos imprevistos donde hemos demolido el pasado pero no sabemos construir el futuro. Se vuelve más aleatorio que nunca. Más aleatorio que nunca. Lo estamos viendo en Egipto, manifestaciones todos los días. Los hermanos musulmanes, que eran palabra maldita, era ni hablar de ellos en 2 gobiernos atrás, y ahora llevan la pauta. Llevan la pauta, pero ya están teniendo muchas dificultades de gobernabilidad. La categorización no es mía, ¿no? Es evidente que de Gamal Abdel Nasser para acá, ¿no? Hermanos musulmanes eran, cuidado, ustedes no levanten la cabeza porque se la volamos, y ahora están llevando la batuta. Así es. Pero además, uno dice, ¿y el programa palestino? ¿Para cuándo el programa palestino? Y resulta que, como usted bien decía, las potencias coloniales ahora quieren marcar territorio en lo que fueron sus excolonias. Esto de la aventura de Mali no es cualquier cosa. Lo de Libia y todo el sur del Mediterráneo, que está ahí tan cerquita y tan rico en energía y en otras cosas. ¿Qué está pasando? Hay un reacomodo, pero verdaderamente agresivo, atrevido de parte de estas potencias. Buscan un marco de relación que le dé una apariencia de legalidad en la ONU. Yo me acuerdo cuando la guerra que usted dice de Bush hijo, el Papa dijo, guerra ilegal e inmoral, y quien se atreva a lanzarla tendrá que rendir cuentas ante Dios y ante la historia. Y después de semejante masacre de un país que realmente funcionaba, y porque lo recorrí de sur a norte, Irak, en guerra y sin guerra, y ahora es un desastre. Y no hubo nunca armas de destrucción masiva. Y además lo han destruido porque los proyectiles de uranio empobrecido estarán miles de años contaminando el nivel freático. Nadie habla de los niños que nacen con malformaciones genéticas por culpa de la mutación genética por las radiaciones. Claro. ¿A qué nos lleva esto, usted con su experiencia de estadista? Bueno, yo diría que ese es parte no de un orden mundial, sino de un desorden mundial. Es un desorden mundial. Eso es lo que tenemos. Y ese desorden mundial justamente se ha debido al hecho de la falta de un paradigma que oriente la acción.
sino que es un poco tentando en medio de la incertidumbre y políticas reactivas frente a acontecimientos que ha generado una sorpresa. Son cosas porque esta política de posguerra fría se ha generado sobre la base de lo inesperado. Todo cuanto ha ocurrido es inesperado. Nadie esperaba que se produjese el ataque terrorista del 11 de septiembre. Nadie esperaba la crisis financiera global. O sea, son acontecimientos que ocurren inesperadamente y para eso no hay políticas preelaboradas, sino que se improvisan sobre la marcha. No hay manual de vuelo. No hay manual de vuelo. No hay manual de vuelo. Y entonces sorprende y ante la sorpresa se aplican políticas que no han sido preelaboradas ni pensadas y se cae en esta situación de caos y de incertidumbre en que estamos viviendo. Ese es el mundo en el que estamos. Bueno, una cosa es cierta, no nos aburrimos nunca, ¿no? Ah, eso sí que no. Hay buena adrenalina. No sé a qué costo. Hay una adrenalina global ahora. Bueno, yo quiero decirle que ha sido un placer dialogar con usted y nos quedan un par de minutos, pero ciertamente es un honor además, ¿no? Y no es un lugar común lo que estoy diciendo, pero uno se siente un poco desamparado en esto, ¿no? Porque los valores clásicos en los que nuestras generaciones se han formado, ahora también hay que tener un salvavidas como para decir, cuidado, todo lo que viene es aleatorio y ahora hay que ser creativo y prepararte para un cambio permanente de paradigmas. Sí. ¿Qué mensaje nos deja usted para cerrar el programa? Pero yo pienso que lo único que realmente siempre ha contribuido para que la humanidad avance hacia adelante es el conocimiento. Y por lo tanto, siguiendo el ejemplo de Martí, la necesidad de que una nueva generación sea estudiosa y a partir del estudio se comprometa y sea parte de organizaciones, de movimientos, etcétera, que teniendo ideas, principios y valores simples pero muy claros, como cuáles, el valor del respeto a la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos, la promoción de la solidaridad, la promoción de la generosidad, la cooperación. Yo creo que con esos valores simples se mueven montañas y se transforma un mundo. Que así sea, habrá que volver a lo esencial. Así es. Por ejemplo, los 10 mandamientos no estarían mal. No, no están mal, no están mal. Yo pienso que respetar al prójimo es un valor supremo de carácter universal. Yo creo que sí. Algunos no se sienten cómodos con el tinte religioso, poco importa. Como valor, el respeto a la dignidad del otro. Los valores trascendentes. Son valores trascendentes, así es. Bueno, espero que esto no se haya diluido hacia el final, porque realmente el recorrido que hicimos ha sido un poco dramático, pero es la realidad que tenemos, y la única manera de modificar la realidad es aceptarla como es, ¿no? Claro. Un pensamiento de aquí al futuro para cerrar el programa. ¿Piensa usted volver a ser candidato a la presidencia? ¿Tiene la edad, tiene la experiencia, tiene la formación académica? Mire, la experiencia es intransferible. Yo nunca lo aspiré. Esas son circunstancias que se presentan, son coyunturas que se dan, fuerzas que actúan a favor, fuerzas que actúan en contra. Yo siempre me he considerado alguien que está al servicio de su pueblo para promover el progreso, la prosperidad y el bienestar de la República Dominicana. De manera que nunca me he sentido como aspirante a un cargo. Yo siempre he querido servir modestamente, humildemente, al progreso de mi país. Bueno, si así ocurre como cabe esperar, espero que nos dé otra exclusiva en su momento. Muchísimas gracias. Gracias, Walter. A usted y muchas llévele un gracias. saludo fraterno al pueblo de la hermana República Dominicana. Muchas gracias y muchos éxitos para usted en todo cuanto emprenda. Muchas gracias de nombre del colectivo. Gracias. Hasta aquí esta interesante, vibrante, inesperada oportunidad en medio de esta cumbre que tiene como escenario La Habana, la querida hermana República de Cuba, no menos querida la hermana República Dominicana, donde tenemos tantos recuerdos, y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor.